Fíjense, queridos codritos, procediendo a darles un ejemplo bíblico de algo bien simple y sencillo, bien elemental, que sin embargo es tan elemental que nadie se atrevería a meter su mano ahí y a decir que esto tan fundamental y tan bien sabido y tan claro que está en las escrituras está mal entendido y que hay que cambiar el significado. Los heréticos del Shabbat lunar cambian el significado hasta de esto que les voy a decir y que se encuentra en el libro Segundo de Reyes, capítulo 4, 23. Y aquí se habla, queridos coditos, concretamente de cuando David no quería comer aquella vez con el rey Saúl, porque el rey Saúl lo quería matar y le estaba haciendo una trampa. Lo estaba tratando como un hijo a su apariencia. Estaba fingiendo amor. Eso es lo peor que puede tener una persona, un siervo de Yahweh, un carácter hipócrita, queridos colegas. Es lo peor que puede tener un siervo de Yahweh. Bueno, no es un siervo de Yahweh un hipócrita. Los hipócritas no entrarán al reino. Lo dice la Escritura. A mí no me importa, ni a Yahweh menos, y a su hijo tampoco menos le importa lo que usted piense, lo que yo piense, lo que pensemos cualquiera de nosotros. De que hipócritas entrarán al reino. Eso es mentira. Los hipócritas, independientemente de lo que me guste a mí, o de lo que yo diga, o lo que tú entiendas, o lo que diga el otro, o lo que prefiera aquel, los hipócritas no van a entrar en el reino. Son gente malvada, queridos coditos. Son malévolos y esconden su maldad. Ponen una cara de bondad, como este señor, el rey Saúl, que tenía en su corazón asesinar a este hombre David, que no le había hecho absolutamente nada malo a él, queridos coditos. Había hecho cosas que le causaban envidia, celos, y se convirtieron en odio para Saúl. Eso es todo lo que había hecho, como más o menos lo que hizo el primer homicida del mundo, Caín, que porque la ofrenda de su hermano Abel era mejor y fue recibida con más afecto por Yahweh, lo mató. Por eso nada más, no le había hecho nada, Abel no le había hecho absolutamente nada a Caín, y Caín lo mató. Lo invitó para el campo, quién sabe qué no le dice, pero vamos a comer unas fresitas de allí. Tú te agachas, tú las buscas, y él ¡pum!, le pegó con una piedra o con algo y lo mató, querido, le rompió el cráneo. A David le querían hacer lo mismo, y lo estaba invitando el rey Saúl, quien para David había sido como padre, y de hecho para Saúl David había sido como un hijo también, cuando todavía Saúl no se había puesto malo, no se había corrompido, no había cedido a la ira, al engaño, al odio de Satanás. Al principio amaba mucho Saúl a David y David a Saúl, pero eso estaba destinado a terminar, queridos codritos. Porque nadie puede amar a alguien que te está buscando para matarte. No lo odiaba, a mí me están buscando, y a mí, mis enemigos, no los odio, queridos codritos. Pero tampoco los voy a ir a buscar a sentarme a comer con ellos, como David tampoco se quiso sentar a comer con ellos. Yo me les escondo. A los enemigos que no me encuentren, queridos. Tampoco me les voy a poner, aquí estoy, mátenme, ¿verdad? Bueno. Entonces, Perdón, querido, que esto es Eliseo y la tsunamita, porque pasó algo muy parecido entre David y Saúl. Qué bueno que he hecho referencia a eso. Ese escrito está en Samuel, en los libros de Samuel. Lo que les acabo de mencionar de Saúl pretendiendo poner una cara que no tiene, actuando hipócritamente para invitar al futuro rey David, que lo iba a sustituir, porque David era bueno. Pese a lo que hizo, se arrepintió. Saúl no se arrepintió, le gustaba lo malo, le gustaba perseguir, quiso seguir culpando a David, amenazando a David, intimidando a David, difamando a David con todo el pueblo, le puso hasta un precio a su cabeza, queridos codritos. A todos los que lo querían ayudar, los asesinaba Saúl. Bueno, pues aquí está pasando algo en Segundo de Reyes 4:23, pero tiene que ver con Eliseo, el profeta Eliseo y la tsunamita, pero es otro ejemplo más. Hay muchos ejemplos de esto que le estoy diciendo. Dice, y entonces, ¿y por qué vas hoy a donde él?
Dice, no es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, tú tranquilo, quédate en paz, déjamelo a mí, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué vas hoy a donde él? No es luna nueva ni el día de reposo. ¿Por qué? Porque en lunas nuevas, en días de lunas nuevas o en días de reposo, ella acostumbraba ir a donde este hombre. Y él le está preguntando, ¿por qué tú vas hoy para donde él? Si no es luna nueva ni el día de reposo. Fíjense que el texto no dice que la luna nueva y el día de reposo sean lo mismo. No dice. El texto no dice lo que dicen los enocistas y lo que dicen los Shabbat lunaristas. El texto no dice así, como voy a citar mal, para que ustedes vean la mentira de estas personas hipócritas o engañadas inconscientemente. Que como quiera se tienen que arrepentir, queridos colegas. ¿Por qué vas hoy a él? ¿No es luna nueva, día de reposo? No dice así. No es luna nueva, día de reposo. Dice, no es luna nueva, ni es día de reposo. Lo que quiere decir que las lunas nuevas no son lo mismo que los días de reposo, queridos colegas. Vamos a ver en el texto hebreo. Porque hay dos palabras ahí. La palabra lo y la palabra lo. Lo significa no. No es. Algo que no es. Pues no es luna nueva. Dice, querido Cristo, lo Jodesh. No es luna nueva. Jodesh es renovación de mes. Nueva lunación. No es eso, le dice el profeta. Ni es Shabbat. Lo, ni es. No es, ni es tampoco, y tampoco es, fíjense, Shabbat, para que vayas a donde él. Y las personas que no saben la diferencia entre lo y huelo, que significa no, y tampoco no, o tampoco es, porque lo es no es, y huelo es y tampoco es. Esto tampoco es. Quiere decir que son dos cosas diferentes y no iguales, queridos colegas. No es que el Shabbat sea luna nueva, no es luna nueva, nunca lo ha sido. El Shabbat semanal no es equitativo de luna nueva siempre, como estas personas venden en su falsa doctrina. Vamos a ver otros ejemplos que los encuentro por aquí. Números 10:10. Aquí se establece una diferencia entre los Shabbatot anuales de Yahweh, entre los Shabbatot semanales de Yahweh y los días de las lunas y los días de los primeros de meses, queridos. Dice, asimismo, en el día de vuestra alegría, que es el Shabbat semanal, en vuestras fiestas señaladas, que son los 7 Shabbatot anuales que están en Levítico 23, ¿ven? O sea, aquí ya establecemos que el Shabbat semanal no son los 7 Shabbatot anuales de Yahweh de Levítico 23. ¿Por qué? Porque se están diciendo este más este otro. Se están hablando de ellos distintamente y no diciendo, aquí no dice en el día de vuestra alegría que es el día de vuestra fiesta señalada. No. El día de vuestra alegría, el primer Shabbat, el primer reposo que en el primer párrafo de Levítico 23 está ahí, el Shabbat semanal. En vuestras fiestas señaladas, en vuestros Moedim, que son santas convocaciones o Shabbat anuales, esos están en el segundo párrafo de Levítico 23, en lo sucesivo hasta el final de ese capítulo. Son 7. No son iguales, no son equitativos. El Shabbat semanal y y los Shabbat anuales, que son 7, no son equitativos, son diferentes días, queridos colegas. Unos son semanales y otros son anuales con las lunas, con los meses, con las lunaciones. Eso significa meses, lunaciones, circuitos lunares. En los días de ciertas lunaciones, en días específicos de esas lunaciones o de esos meses, dice el Levítico, no digo yo,
Por ejemplo, en el día 15 de la primera lunación del primer mes o lunación que se llama Abib, celebrarás la Pascua. Ahí está. Nada que ver con semana, ¿verdad? Pero los primeros Shabbatot que se dan en Levítico 23 son semanales como los originales en Génesis 1, cuando Yahweh creó la semana. Vamos a ver. En el día de vuestra alegría, que ya establecimos que son unos días, por eso los está nombrando por separado, como haciendo un inventario. En el día de vuestra alegría, el Shabbat semanal que todos conocemos, el Shabbat básico, el reposo del séptimo semanal. En vuestras fiestas señaladas, las que están en Levítico 23, en los tiempos señalados, los Moedim de Yahweh, esos están en Levítico 23, y esos sí van sincronizados con los meses. Y en el primer día de vuestros meses, que aparte, esos no están mencionados en Levítico 23, los días primeros de los meses, excepto el primero del séptimo mes. Todos los demás días primeros de los meses no son Shabbatot. No son Shabbatot. Solamente para el pueblo no son Shabbatot. Los sacerdotes tienen que hacer sacrificios especiales adicionales en esos días primeros de mes. Era todo. Pero se podía comprar, se podía vender, se podía hacer las actividades normales, se podía trabajar. Los que no eran sacerdotes, por supuesto, los sacerdotes siempre se dedicaban al templo. Entonces se está hablando aquí de tocar trompetas. Son días de reposo y días de no reposo, porque está hablando de los reposos semanales, de los reposos anuales y de los días primeros de mes. Estos son reposos, estos otros son reposos, y los días primeros de mes no son reposos santos para el pueblo. No están en Levítico 23 dados al pueblo, y no se dice tendrá santa convocación, no se dice no trabajarás en este día, no podrás comprar ni vender en este día. Un momento, les vamos a explicar luego una diferencia que hay, aparente diferencia que hay. Pero hasta aquí se está hablando de días en los que hay que tocar trompeta. No se está hablando de que estos días son Shabbat. Son días de tocar vuestras trompetas. Dice, asimismo, en el día de vuestra alegría, en el Shabbat semanal, en vuestras fiestas señaladas, esos 7 Shabbatot, y en el primer día de vuestros meses, tocaréis trompeta durante vuestros holocaustos y dentro de los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Tocaréis trompeta. Es un mandato a tocar trompetas, lo que se está dando en Segundo de Reyes 4, en Números 10, perdón, que digo. Eso es de todo lo que habla este pasaje en Números 10, de días en que Yahweh manda a tocar trompetas. ¿Cuándo? En los días primeros de los meses, que no son Shabbat para el pueblo. En los días de Shabbat semanal, los días séptimos originales que van con la semana, que son Shabbat para el pueblo, se toca trompeta. Y en los 7 días de Shabbat anual, que corren con los ciclos lunares, se toca trompeta también. Eso es todo lo que dice. Aquí no está diciendo que sean equitativos ni que los días primeros de mes todos sean días de Shabbat o días de reposo. Se está hablando que en estos días todos hay que tocar trompeta, no de reposar, querido Cristo, ¿entienden? No le añadan a la palabra, no metan su mano en la palabra, déjenla quietecita con lo que dice. Y esto, si ustedes no trastocan no la tuercen, no la corrompen con su propia interpretación, haciéndola a la fuerza que la Escritura diga lo que no dice, y que diga lo que ustedes quieren que diga la mala, ustedes no van a tener ningún problema ni con Yahweh ni con entender el resto de la doctrina, porque todo lo demás que está aquí, sin ustedes tocarlo, también va a encajar perfectamente con esto que no han tocado. Pero si ustedes tocan y tuercen esto, los versículos demás que van a ir apareciendo en referencia a este mismo tema, los van a tener que torcer también para que encajen con esto torcido, porque si no los tuercen, se pone en evidencia que la Escritura se está quebrantando. Y la Escritura dice que no se quebranta a sí misma, la quebranta el hombre cuando la incumple o cuando la tuerce para cumplirla de otra manera, queridos codetos. ¿Ven? Entonces, queridos codetos, dice el número 28:11. También al inicio de cada mes, o sea, los días primeros de cada mes, pero se llevan un día antes o 2 días antes los sacrificios. Está hablando de presentar sacrificios. En todos los días de Shabbat, en todos los días, es más, en todos los días del año, días normales se presentaban los sacrificios, el continuo. Pero en estos días en específico, en que se presentaban ofrendas adicionales a las ofrendas diarias, comunes y corrientes, que eran en los Shabbat semanales,
En los Shabbat anuales y en los días de lunas nuevas había que tocar trompeta. En esos días había que tocar 3 tipos de días adicionales. A los días comunes hay 3 días de tipos adicionales. Los de Shabbat, los séptimos, que es el final de la semana, la séptima parte final de la septimana. Los 7 anuales, que son 7 Shabbatot que van con las fases, con las ciclos lunares, queridos codritos. Y se extienden por 7 meses también, porque son del primer mes al séptimo mes. 7 meses, ahí hay un 7 otra vez. Y los días primeros de los meses que se presentaban ofrendas. Ahora Yahweh desmenuza en cada uno de estos días en específico, en los días semanales, en los días de la semana normales, Yahweh dice qué presentar como ofrenda y lo da en otro sitio. En los días de Shabbat, ¿qué se presentaba como ofrenda? No la misma ofrenda diaria, eran días adicionales, eran días especiales. Habían ofrendas adicionales, se presentaban el doble de los animales que se presentaban en los días normales. En Shabbat, en el Shabbat semanal, se presentaban doble ofrenda respecto a la que se presentaba en los días primero al sexto de la semana. Y en los días de la Santa Convocación, en los 7 Shabbatot anuales, se presentaban sacrificios diferentes en cada uno de esos 7 días. Diferentes y mucho más grandes, queridos colegas. Mucha cantidad de animales, muchísimo más cantidad de animales. En el principio de los meses, en los días primeros de los meses, que no son Shabbat, ya lo vimos, y en ningún sitio dice que sean Shabbat para el pueblo, que no se pueda trabajar, excepto en el primero del séptimo mes, que está especificado en Levítico 23. No hay otra especificación para el resto de los días primeros de mes en toda la escritura, queridos colegas. Eran días que la gente observaba la primera creciente, celebraban porque se tocaba la trompeta para celebrar que estaba iniciando un mes y que se estaban haciendo estos sacrificios adicionales, y los profetas subían al templo, igual que en muchos otros días, y los profetas subían también al templo en días que no eran de Shabbat, para que lo sepan, pero en estos días acostumbraban pues estar allí siempre. Los profetas, cuando había profetas, o cuando se estaban levantando profetas entre el pueblo, o cuando alguno iba a profetizar por primera y única vez en su vida. A veces pasaba en principio de mes, otras veces pasaba en un día específico de los 7 Shabbatot anuales, y otra vez pasaba en un Shabbat semanal, según Yahweh dispusiera, queridos colegas. Número 28:11. También, adicionalmente o además, al principio de cada mes presentaréis un holocausto a Yahweh. Aquí está. Son días diferentes al resto de los meses. ¿Por qué? Porque son días inicios de mes, son días primeros de mes. ¿Y qué se hacía? ¿Descansar? ¿Porque era Shabbat? No. Presentar más ofrendas. Las ofrendas, miren, ¿qué tipo de ofrendas? 2 novillos y un cordero, y 7 corderos de un año sin defecto. Eso tenemos de entrada. En los días primeros de mes se presentaban 2 novillos y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. En Shabbat, en día de reposo, no se presentaban esas ofrendas. Son distintos, no son el mismo día, queridos colegas, para ustedes vean. Entonces, esto lo tenemos que entender. Y lo de lo y lo tienen que entender, porque si no entienden ese fundamento, algo tan sencillo, y si lo tuercen, peor de la maldición estará sobre sus cabezas. Porque si alguien tuerce algo tan sencillo como es y no es, eso es llamar lo malo bueno y lo bueno malo, queridos colegas. Si alguien se atreve a torcer algo tan sencillo y tan imposible de torcer como que lo que es y lo que no es son lo mismo, o es al revés, que le rinda cuentas a Yahweh y que Yahweh le tenga misericordia, querido. Pero eso hacen algunos con ese texto que les hemos mencionado, con Segundo de Reyes 4:23. Y ahí está el fundamento para entender que no son iguales los días de lunas nuevas y los días de Shabbat, querido. También tenemos Amós 8:5. ¿Cuándo pasará la luna nueva o el día de Rosh Kodesh, el día primero de mes, para vender el grano, y el día de reposo para abrir el mercado de trigo,
achicar el efá, aumentar el ciclo y engañar con balanzas falsas. Fíjense ustedes, Amós, querido Cordero. ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? Porque lo que estaban haciendo era, querido Cristo, entrando por las puertas, que esto lo vemos en Nehemías, por las puertas de la ciudad, un montón de gente, extranjeros, mercaderes extranjeros, a vender sus productos y sus cosas en todos los días de la semana, independientemente de que fueran Shabbat semanal, de que fueran principios de mes, de que fuera el principio del séptimo mes, que es un día comandado, que es uno de esos 7 días altos de reposo anual, es el día de trompetas, es Yom Teruah, o que fuera cualquiera de los otros 6 días de Shabbat anual que están en adición al día de trompetas prescritos en Levítico 23 para celebrar el pueblo como un reposo. Se metían a través de las puertas de la ciudad que mantienen abiertas a vender eso. Y había algunos que se lamentaban que en el día primero de trompetas, en el día primero del séptimo, les cerraran las puertas, que todos los días séptimos de semana les cerraran las puertas, que todos los otros 6 días del Shabbat anual de Levítico 23 les cerraran las puertas. Se lamentaban porque querían comprar cuando está prohibido comprar. Querían comprar todos los días, sin hacer distinción. Querían comprar todos los días, queridos del año, y que dejaran entrar a esa gente a vender trigo, a vender hortalizas, pimientos, cebolla, ajo, animales, lo que fuera. Entonces el que guarda un Shabbat o está en una luna nueva, que es un día de, no de reposo, querido, que se puede comprar y vender, pero hay que tener en mente de que ese día está marcando el inicio de un mes, y si es del séptimo mes, más todavía, porque un día primero del séptimo mes hasta podría venir Yahshua. La hora y el día nadie lo sabe, así que como nadie lo sabe, todo el mundo guardar los días que Yahweh dice que son Shabbatot, que son reposo. Los séptimos, los días primeros del mes normales no, porque solamente el día primero del mes séptimo es Shabbat, y lo dice Levítico 23, y porque lo dice Levítico 23 es que lo es, no porque lo interprete nadie. Entonces tenemos que guardar todos los días que Yahweh se reposen y descansen, estén vigilantes, porque el día y la hora de nuestro amo nadie lo sabe. Y más vale que entonces le hagamos caso. Eso es todo lo que dice Amós 8:5. Y déjenme ver si encuentro algo más referente al tema. Yo creo que sí que hay más, queridos colegas. Primero de Samuel 25, el versículo que tanto conocemos. Y David respondió a Jonatán cuando Jonatán le dijo: mi padre te está esperando para la cena de esta noche. Y David le dijo: tú dile a tu papá Saúl, he aquí, mañana es luna nueva, mañana es Rosh Kodesh, es día primero de mes, y debo sentarme a comer con el rey. Pero fíjense que no está haciendo alusión de que sea el Rosh Kodesh del séptimo mes. ¿Verdad que no menciona el séptimo mes para nada? Pues no era un día de reposo, porque solamente el primero del séptimo mes es reposo anual, porque lo dice Levítico 23, querido. Pero todos los días de reposo, por costumbre, porque el Sanedrín se reunía para avisar las lunas nuevas, se hacía una comida en expectativa a que se iba a anunciar el mes nuevo por la aparición de la primera creciente, y la gente, eso era una alegría. Hoy en día no, porque hoy hay televisión, hay internet y todo el mundo está pegado, nadie ni mira para el cielo hoy en los días de las lunas nuevas, queridos corderitos. Y miren, será parte de la idiosincrasia del pueblo caído hoy estar viendo a lo que no conviene, pero parte de la idiosincrasia del pueblo antiguo era estar pendiente a los astros que él puso en el cielo para los tiempos. Y entonces era un día que ellos sacaban aparte, porque hoy es luna nueva, hoy va a aparecer la primera creciente, o mañana, porque puede caer en día 30 o día 29. Los meses tienen 29 días o 30 días.
según se miden, según las normas del calendario Kodesh de Yahweh. Astronómicamente tienen 29,5 días, pero no se miden astronómicamente como la NASA. Se miden como Yahweh dice. ¿Ven, querido? Y hay que esperar a que se ponga el sol para empezar un día. Esa es la norma. Se da en Génesis 1, y eso es de lo más básico que hay que respetar. A la escritura se le va añadiendo conocimiento, no se le va quitando. O sea, hoy no decimos, vamos a explicar lo del rol de las lunas y lo del sol en los días, para que ustedes vean lo que hacen algunos, que le dan más importancia a la luna que al sol. Y dice que la luna es secundaria en el día. El día es el actor principal del día, la lumbrera principal es el sol, no es la luna. Quiere decir que es más preponderante el rol del sol en el establecimiento de los días que lo que es la luna, querido. Eso es todo lo que significa. Respetemos eso. Es fácil de entenderlo. ¿Por qué algunos no lo quieren entender? Será porque no son escogidos. Y ahí ya no. Crean lo que quieran. Crean a lo que quieran. Pero los escogidos tienen un espíritu, una verdad. No hay 20,000 verdades. Un solo bautismo, un solo pueblo, son parte de un solo cuerpo, una mujer, aunque hayan muchos miembros, no tienen esos miembros cabezas diferentes ni mentalidades distintas. Tienen un mismo pensar y un mismo sentir, y el que quiera creer diferente, pues no es escogido, que crea lo que le dé la gana. Pero los escogidos piensan como Yahshua y tienen ese mismo sentir que los apóstoles y que todos los demás discípulos fieles, queridos colegas. ¿Qué más voy a decir? Es la verdad. Mediten, oren, queridos colegas. Abran sus mentes a la verdad, a otras posturas, porque tal vez, dicen, multitud de consejos hay sabiduría. No quiere decir en la mayoría, quiere decir que tú yendo y oyendo a muchas personas, cuando tienes dudas, oyendo a muchas personas, en una de esas, y en este caso es en este siervo que está aquí, que ya lo estoy usando, porque nosotros no hablamos mentiras, y en una de esas personas que tú vas a oír, si es que tú la oyes, va a estar la verdad, te va a estar Yahweh hablando la verdad, o en más. O puede ser que en 3 o en 4 o en 5, pero por lo menos en una, si tú sigues buscando, vas a hallar la verdad, querido ser. Y David respondió a Jonatán, 1 Samuel 25. He aquí, mañana es luna nueva, el día primero de mes, el Rosh Kodesh, y debo sentarme a comer con el rey. ¿Por qué? Por mandato de Yahweh. ¿Dónde está el mandamiento que los hijos se tienen, que los ungidos se tienen que sentar a comer con el rey? En un sitio. Era costumbre, pero esto es una costumbre, parte de la idiosincrasia de los judíos o parte de la idiosincrasia de la familia del rey Saúl, que no choca, no conflige con la escritura. O sea, ellos están haciendo algo que no está comandado, sentarse a comer ritualmente y solemnemente, diríamos, todos los días de lunas nuevas, juntos a comer, sin ser mandato de Yahweh. Y no están transgrediendo ningún mandato de Yahweh con hacer eso. El problema es cuando algo que nosotros decidimos hacer con nuestra idiosincrasia, basado en nuestra cultura, sí conflige con algo que Yahweh da. Ahí está el problema. Ven, queridos codritos. Eso ya no lo podemos practicar, eso ya no lo podemos hacer, porque está quebrantando un mandamiento de Yahweh. Pero el de sentarse a comer en la misma mesa, en un día de luna nueva, no conflige, no quebranta ningún mandamiento de Yahweh. Ni siquiera cocinar ese alimento en ese día de luna nueva. ¿Por qué? Porque en esos días de luna nueva, excepto que fuera el primero del 7º mes, se podía cocinar, se podía tratar, porque no son Shabbat, no son reposo. Ahí sí quebrantaré en el Shabbat semanal, porque en un Shabbat semanal no se puede cocinar. Pero evidencia de que se puede cocinar, se puede hacer trabajos en estos días. Los sacerdotes no, obviamente, queridos colegas. Y debo sentarme a comer con el rey, pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Otra vez, el tercer día. Aparece mucho en la escritura. Tenemos ya 2 mensajes acerca del tercer día. Y la fórmula del 50. 3 más 40 más 7. 7 más 40 más 3, 49 más 1, 1 más 49, todos dan 50, queridos colegas. Y Yahshua dijo, yo trabajo hoy, pasado mañana, y al tercer día completo mi obra, dijo Yahshua.
El tercer día, otra vez, recurrente, el tercer día hay algo. ¿Cuál es el tercer día de los Muedim de Yahweh en Levítico 23? Si es que están contándolos bien y no están contando Habikurim, el día de la ofrenda, como un día de santa convocación adicional a los días en que se presentaba la ofrenda. ¿Cuál es el tercer día de Moed en la secuencia de los días, de los 7 días de Moed anuales que están en Levítico 23 según Yahweh? ¿Cuál es ese tercer día? Es Shavuot o Pentecostés, querido. En ese día descendió el Espíritu. En el día que venga Yahshua y seremos transformados espíritus completamente. Y es muy afín a lo que sucedió en el primer Pentecostés del año de la muerte de Yahshua. En ese tercer día de fiesta. Es el tercer día porque el primer día de fiesta es el día de la Pascua, el 15 de Abib. El segundo es el séptimo día de Abib, el último día de la fiesta de los panes ácimos. Y el tercero, en línea, después de esos 2 días de reposo anuales, que son santas convocaciones, y eso lo hace reposo. El tercero de esos días de santa convocación anual es Shavuot o Pentecostés. Tercer día, queridos. Y tiene una preparación también de varios días. Bueno, es más de 50 días tiene preparación, queridos. Acuérdense, segundo de Reyes 4:23. ¿Por qué no vas hoy a él? Perdón, ¿por qué vas hoy a donde él? No es luna nueva, ni es día de reposo. El texto nos dice, no es luna nueva en el que hay que reposar. No es luna nueva un reposo de Yahweh. No es luna nueva sinónimo de reposo. Dice, no es esto ni es lo otro. Está hablando de 2 cosas diferentes. No es blanco ni es azul. No está hablando de que haya una cosa blanca azul, una sola cosa. Está hablando de una cosa que es blanca y una cosa que es azul, y no es ni blanca ni es azul. Para que sepan leer las escrituras y sepan aplicar los términos lo y woló, como los da Yahweh y como se usan en montones de otras instancias en las mismas escrituras. Busquen, porque esa usanza de lo y huelo aparece en montones de otros sitios de la escritura, queridos codritos. Y ahí lo tienen bien claro lo que significa eso. Y no es lo el significado que le están dando los enocistas. Nada personal contra ellos, pero al contrario, nos da mucha lástima que Yahweh tenga misericordia porque han caído en un profundo engaño y tienen unos maestros que saben ya conocer, porque les hemos explicado a muchos de ellos su error y los hemos derrotado con la palabra, no con posturas ni con cerrar nuestras mentes para no oír lo que ellos dicen. Con la palabra, a lo cual ellos quedan callados y no pueden ya más responder. Y vamos a seguir dando ejemplos de instancias en los que ellos no tienen respuesta, a no ser que ellos tuerzan más todavía las escrituras de las cuales han torcido. Instancias que prueban que el Shabbat no corre con las fases de la luna. Vamos a probárselo en otros audios más, queridos coitos, para beneficio de ustedes y que no los engañes a Satán. Shalom, shalom, benditos sean, y oren por esas personas y dejen de hablarles, si no, corríjanlos y después dejen de hablarles porque son mentirosos. ¿Quién quiere estar en compañía de engañadores y mentirosos? Yo no, David no, los siervos fieles de Yahweh no andan en compañía de maleantes. Shalom, shalom, arrepentirse es lo que tenemos que hacer todos. Shalom, shalom.